Comenzamos con este último tema sobre la iglesia militante. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, desde el versículo 10. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogió, los hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Palabra de Dios. Pues precisamente nosotros somos la iglesia militante. Sabemos que hay 3 iglesias: la militante, la purgante y la iglesia triunfante del cielo. Y somos un solo cuerpo en Jesucristo, el cuerpo místico del Señor. Cuando hablamos de la palabra militante, es una palabra que en el mundo de hoy no es muy cómoda para la gente progresista. Toda esta gente de la nueva era no les gusta que la iglesia católica la presentemos como si fuera militar, como una milicia, como un ejército. Eso le incomoda a la gente, pero la verdad es que lo somos. Somos un ejército y estamos militando por la defensa de las almas. Ese es nuestro camino, ese es nuestro llamado, esa es la naturaleza de nuestra misión. Es una misión militante y por eso nos encontramos con tantas batallas, porque el ser militante quiere decir que estamos combatiendo. Y cuando uno está combatiendo, pues obviamente tiene un enemigo, porque ¿a quién está combatiendo? Nuestra lucha, como dice San Pablo, no es entre carne y sangre, o sea, solamente entre seres humanos, es con los espíritus que rondan los aires, potencias, principados, poderes de las tinieblas. Y tenemos que entender que esa es la batalla. Estamos combatiendo demonios. Y es lo que hacemos todo el tiempo. Y los demonios se manifiestan en el mundo material a través de nosotros mismos. El que está en pecado mortal es un instrumento del diablo. El que está en gracia de Dios es un instrumento de Dios. Y no hay nada que dudar al respecto. No existe absolutamente nada en un territorio gris. Todo es o del diablo o de Dios, blanco o negro, no hay nada en la mitad. Por eso hay gente que dice: él es medio bueno. La respuesta es malo, no se engañe. No hay nadie medio bueno, eso no existe. O sea, o somos buenos o somos malos. En la mitad no hay nadie. Por eso es que hay que tener claridad, sobre todo en la batalla espiritual en que estamos todos nosotros. Por lo que yo he visto,
y no es la primera vez que alguien lo diga. Nunca antes en este mundo había habido tanto peligro para condenarse como hoy, pero tampoco nunca antes en este mundo había habido una oportunidad más grande para santificarse como hoy. Porque el que se atreva a enfrentarse a las seducciones de este mundo, el que sea capaz de superar a este mundo y no dejarse engañar, se santifica a una velocidad increíble, porque el mundo nunca antes había sido más seductor que el mundo de hoy. Y la razón es porque nos acercamos cada vez más al regreso de Jesús. Con esto no estamos diciendo que tenemos idea de cuándo regresa el Señor, porque como dice San Pedro, para Dios un día es como 1000 años como un día. Hace 2000 años atrás, los apóstoles creían que Jesús ya regresaba. Y ellos eran nada menos que los apóstoles que hablaban con Jesús. Sin embargo, pensaban eso. Por lo tanto, uno no debe ocuparse con fechas ni cuándo es, pero sí debe entender que el tiempo va pasando. Y entre más tiempo pasa, más cerca el regreso. Y por lo tanto, más cruda la batalla. San Juan Evangelista, cuando narra el Apocalipsis, dice que escuchó una voz que decía: ¡ay de la tierra y del mar! Porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se le termina ya. Y esto es algo que escuchó San Juan hace 2000 años, pero es que en esa visión que él tuvo, él entró afuera del tiempo y del espacio, en un éxtasis. Y por lo tanto, eso que decía la voz está aplicado en el tiempo de Dios. Y de todas maneras sabemos que el diablo fue arrojado acá y que está furioso, eso lo sabemos. Nos damos cuenta de toda la maldad que hay en este mundo. Y la maldad de este mundo viene del diablo. Él es el origen de todo mal. Y miren ustedes, la maldad cada vez es más grave, más horrible. Se dice que nunca antes la humanidad había llegado a un estado de pecado tan grave que había descendido tan abajo los infiernos para subir demonios como los que están activos en la tierra hoy. Porque los demonios no pueden subir si nosotros no bajamos a traerlos. O sea que el hombre, entre más peca, más desciende. Y entonces se han cometido pecados en la tierra tan graves que se ha descendido a los lugares más bajos de los infiernos y por ahí se han subido los demonios. Los demonios se suben como por una escalera del pecado. Y eso es lo que sucede en este mundo hoy. Nos damos cuenta toda la perversidad que hay. Ustedes se dan cuenta de las leyes que pasan, que es algo como increíble. Uno ni se imagina que alguien pueda hacer eso. Ustedes se dan cuenta cómo a los niños les enseñan cosas espantosas hoy. Y todo lo que sucede en las redes y en el mundo en general. Pero nosotros como iglesia militante tenemos algo muy importante que es nuestra misión. Y la misión nuestra no es escandalizarnos con lo que hace el diablo. La misión nuestra es preocuparnos para que las almas no se dejen engañar del diablo y no se condenen. Esa debe ser nuestra preocupación. No el escándalo de lo que hace el mal. El mal siempre va a hacer cosas horribles y cada vez peor, porque es malo y solo piensa mal y todo lo que hace lo hace mal. La responsabilidad nuestra en esta corta vida que tenemos es de asegurarnos que el tiempo que vivamos, lo vivamos fieles a Dios. Y miren, ustedes saben que hay que hacer un esfuerzo para ser fiel. Un esfuerzo grande para convertirse en una persona leal. Porque no es así nomás. Nuestra naturaleza humana tiene tendencia siempre a desobedecer. Ustedes se han dado cuenta que a un niño usted nunca tiene que enseñarle a que rompa un vidrio.
Una ventana de vidrio no tiene que enseñarle. Él la rompe por sus propios instintos. Lo que tiene que enseñarle es a no romperla. Y así son las cosas. Y no porque porque seamos malos por naturaleza, porque eso no es así. Dios nos creó buenos. Es porque tenemos una mancha en nosotros, como nos explica San Pablo. Esa mancha que viene del pecado original nos inclina al mal. Y por eso San Pablo dice, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y todos nosotros podemos dar testimonio de eso. ¿Cuántas veces, no queriendo hacer el mal, terminamos haciéndolo? Y después decimos, ay, pero ya es tarde, ya lo hicimos. Y esto nos pasa a todos. Por eso, la disciplina que necesitamos cada uno de nosotros para ser fieles, para aprender a amar a Dios de verdad, para que seamos luz, para que seamos la esperanza en este mundo de desesperación y de desobediencia y de indiferencia. Necesitamos fortalecernos en la disciplina del bien, de la obediencia. Esto toma la gracia, porque se necesita la gracia de Dios. Pero para abrirnos a la gracia, tenemos que darle el sí a esa salvación, a ese camino del bien. Hay que decirle sí al Señor. El Señor no nos obliga. Dese en cuenta que en la vida pública de Jesús, Él nunca se impone a nadie. Él siempre dice, ¿qué quieres? Le dice al leproso, al paralítico, al ciego, a todos le dice qué quieres. Y Él sabe qué quieren ellos. ¿Qué va a querer un paralítico? Pues que le quiten la parálisis. ¿Qué va a querer un ciego? Que le den la vista. Un leproso, que lo limpien. Sin embargo, Jesús les pregunta, porque ese es Dios, es el divino amor. Es así de tierno, es así de bueno. Él no se impone. Y entonces se le dice que vea, Señor, que camine, Señor, que oiga, Señor, que hable, Señor. Y Él siempre responde, tu fe te ha salvado. Y sana. Pero primero nuestra voluntad, ¿qué quieres? Y eso es lo que nos está preguntando hoy a cada uno de nosotros acá. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pero como decía yo antes en otra reflexión de hoy, que no sea que diga, ay, yo quiero un Cadillac, ¿no? No, yo quiero la salvación de mi alma. Ustedes saben que la oración más importante, el deseo más importante para presentarle a Dios es la salvación de nuestra alma. Lo demás no importa, si el Señor nos lo da o no nos lo da. Yo cuando oro pidiéndole cosas naturales al Señor de necesidades temporales, siempre le digo, Señor, esto es lo que necesito, pero si tú no me lo das, dame la gracia de no necesitarlo, ¿sí? Y esto es lo que uno debe hacer, porque todo lo que uno necesita se sana si el Señor no lo quiere dar, con la gracia de no necesitarlo. Y así de grande es el Señor, que le puede borrar a uno una necesidad y convertirla en nada y ya terminar no necesitándola. Porque así es la gracia de Dios, así de poderosa es, que borra cualquier deseo y lo convierte en nada. Y esta es la gracia que tenemos como iglesia militante, porque Dios quiere que nosotros seamos esos soldados que tienen en su mente, en su corazón, en todo su ser, el celo por las almas, la sed de almas. Esto es, ustedes saben que Jesús agonizando en la cruz dice, tengo sed. Y humanamente el que oiga diría, denle agua, denle agua. Pero no, Él no tenía sed de agua, era sed de almas. Así se lo reveló a Santa Teresa de Calcuta. Por eso, gran parte de su espiritualidad es la sed de almas. Y tiene todo un movimiento sobre eso con los jóvenes especialmente. Nosotros debemos entender que el día
que yo camine por la calle entre extraños y en mi corazón sienta el deseo de que todos esos extraños se salven, ese fue el día en que comencé a amar al prójimo y que comencé a cumplir con la misión para la que yo nací como católico. El día que usted está acá en este lugar con toda esta gente, y hay mucha gente que usted no conoce de los que están acá, que nunca había visto antes de pronto, y que a lo mejor no va a volver a ver tampoco. Sin embargo, estando aquí todos juntos en esta asamblea, si nosotros hacemos el esfuerzo de verdaderamente sentir en nuestro corazón la necesidad de que todos los que estemos acá nos salvemos y que seamos sinceros de sentir eso de verdad, eso es un buen comienzo, porque comenzamos así y luego, sin darse cuenta usted donde esté, de hoy en adelante va a querer que todos se salven, todos los que cruzan su camino. Y eso es el principio del amor al prójimo de verdad. Cuando uno desea que todos se salven, sobre todo esas masas de gente que no conocemos ni conoceremos, que se salven. Y esa sed de almas es la que el Señor quiere que tengamos. Esa necesidad de amar como ama el Señor en la cruz, que está con esos brazos abiertos, abrazando la humanidad entera y pidiéndole al Padre que se salven hasta los que lo crucificaron, porque pide por ellos y dice: Señor, no saben lo que hacen. Eso es, perdónalos, no saben lo que hacen. Y es que es verdad, si hubieran sabido lo que hacían, no lo hubieran crucificado. Y nosotros también, si nosotros supiéramos bien la consecuencia de cada pecado, no lo cometeríamos. Y por eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios, conciencia, para que podamos penetrar la dimensión del mal y darnos cuenta que el mal es mal y no debemos entrar en él, para nada. Porque ese es el abismo, es la muerte, es la separación de Dios. Por ahí no debemos caminar. Uno nunca debe tratar de acomodar el pecado a su conveniencia, porque ese es Satanás. Satanás es muy astuto y siempre trata de justificar las cosas malas. Yo me acuerdo cuando yo vivía en el mundo y le pertenecía al diablo, todo lo tenía justificado, todas las cosas malas, la mentira, el robo, la fornicación, los vicios, todo estaba justificado, todo, absolutamente todo. Entonces dormía en esa paz falsa que trae el mundo, que trae el pecado, una paz falsa. Y me acuerdo que yo dormía muy bien. Yo comencé a dormir mal cuando ya conocí al Señor. Porque ya dije: ¡ay! ¿En qué lío me metí? Y quién sabe si me va a alcanzar la vida para reparar todo esto, todo este daño. Y ahí se acabó la almohada esa en la que dormía y no me preocupaba. Ahora parecía que tuviera una almohada de espinas, porque la preocupación comenzó. Pero al mismo tiempo también la gracia, porque entendemos la misericordia de Dios y sabemos que Él nos perdona y nos hace nuevos. Pero entendemos que cada uno de nosotros tiene que entrar en la enmienda y la reparación de todos los pecados que nos han perdonado. Y nuestra vida, a partir de la confesión, es una vida de reparación. Porque es una vida en la cual yo estoy en la enmienda de todo lo que Dios tuvo a bien perdonarme en ese sacramento. Y tengo que caminar en un estado de pasos de reparación siempre. Esa es la forma de vivir como cristianos, en un camino de reconciliación, de reparación. Y quiera Dios que antes de morir cada uno de nosotros, por muy fieles que seamos, alcancemos a dar todos los pasos de la enmienda para llegar con la cuenta clara ante el Señor. Qué gracia esa tan grande, poder llegar con la cuenta en orden ante el Señor.
Dios es un Dios de orden. Todo lo tiene ordenado. Una de las enseñanzas más lindas que uno encuentra en el Antiguo Testamento es ese orden meticuloso de Dios cuando le habla a un profeta y le dice que le construya un templo, un altar o cualquier cosa que le pide, y le entrega las medidas exactas. Que uno dice, pero qué impresionante todo lo que le dictó, centímetro por centímetro, todo, materiales, qué clase de materiales, todo meticulosamente ordenado por Dios. Y es Dios hablando, Dios. Por eso nosotros debemos aprender a imitar eso, a tener las cuentas claras de todo, de todo. Y seguramente ustedes saben muy bien que una de las señales más claras, más grandes, acerca de una persona que está obediente a Dios, que vive en la luz, que tiene una conciencia iluminada. Una de las particularidades de una persona así es el orden meticuloso, no escrupuloso, no como aquel que se está lavando las manos 10 veces al día, sino meticuloso, un orden y exacto en los números, en las cuentas, en las palabras, en los sentimientos, en la mirada, en el caminar. Yo le digo a la gente, mire, hay algo importante en la vida nuestra y es, debemos espiritualizar nuestra vida. Usted debe espiritualizar hasta sus zapatos. Mire sus zapatos y se dará cuenta qué está haciendo con ellos. Porque a veces le digo a la gente, miren, ustedes pueden hacer un ejercicio espiritual importante como este. Vaya a su casa y mire todo lo que tiene y póngase a analizar las cosas que tiene y piense si es que de verdad las necesita. Abra los closets o los roperos suyos y mire todo lo que cuelga ahí. Atrévase a regalar, no a vender, a regalar lo que tiene ahí que no usa. Y se va a encontrar usted tratando de bajar de ahí esa blusa tan hermosa que me costó tanto o que tiene tanto sentimiento envuelto y la voy a regalar, y la bajas y de pronto la vuelve a poner. Porque el apego es inmenso a cosas que no usamos, que no necesitamos, que ya no está sirviendo para nada. Y entonces regalamos lo que está roto, lo que está viejo, lo que está desteñido, y usamos al pobre como basurero y creemos que estamos haciendo el bien. Cuando el dar de verdad es aquello que nos duele, ese es el dar. La caridad se hace hasta que duela. Y por eso atrévase a regalar esas cosas que duelen tanto. Y se empieza a quitar de encima ese espíritu de coleccionista. Esa colección de sapitos que lo miran a usted en la sala, ahí, de pronto no lo necesita. Y yo no estoy hablando de que las cosas materiales son malas. Y tampoco estoy hablando de que es malo tener una casa adornada. No, todo eso es bueno y es parte de la dignidad de nuestra vida. Estoy hablando de las cosas que tenemos, que no usamos, que no sirven para nada, que son excesos en la casa. Y esto es aprender a disminuirnos. Porque si hacemos esos ejercicios, le aseguro que usted va a sentir la libertad interior. Porque esto es para cultivar su vida interior. Todo está conectado a nosotros. Mire, usted tiene cualquier objeto en la casa y cualquier objeto que sea de su posesión, tiene un espacio en su corazón. Si usted llega y no encuentra el lápiz ese rosado que tenía sobre la mesa, ahí mismo mira alrededor. ¿Dónde está el lápiz rosado? ¿Quién lo cogió? Y ese lápiz ni lo está usando. Pero donde se desaparezca ese lápiz, ¡ay! Tiembla la casa. Y esto es lo que debemos entender, porque ahí
No hay un corazón militante, hay un corazón que está atascado en las cosas materiales y que no tiene libertad. Y esas cosas pequeñas demuestran que no somos libres, que estamos atados, y es muy importante hacer eso antes de morir. Mucha gente se muere el abuelo y luego hay muchos ruidos en el closet del abuelo, y es que el abuelo dejó ese closet lleno de cosas y ahora está por allá en un problema en el purgatorio. ¿Y qué hacen con el abuelo? Lo exorcizan, porque dicen que es un diablo que está en el closet. Y resulta que era el pobre abuelo haciendo ruido para que regalen todo eso, ¿no? Pues que no seamos nosotros esos que son exorcizados del closet, sino que salgamos de las cosas a tiempo y aprendamos a vivir en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios todo lo tiene anotado, como dicen, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y aunque ustedes no lo crean, todas esas cosas que están alrededor de nosotros existen en el mundo espiritual también. Y nos marcan, nos influencian, ocupan espacio en nuestra vida. Hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso y ser ordenado, muy ordenado. Hay muchas señales que una persona da cuando una persona tiene una conciencia clara, y una de ellas es el orden. Porque hay gente que celebra el desorden y dice, ay, no, es que es genio, es medio genio, y por eso lea sobre los genios, todos son desordenados. Eso es mentira. Un desordenado es un desordenado, eso no tiene nada de genio, nada. Y por eso uno no puede engañarse con las filosofías de este mundo. ¿Cómo así que los genios son desordenados? No, entre más genio, más ordenado, porque más honrado, más honesto. Y la honestidad es el orden. Entonces no puede ser uno un genio desordenado por lo genio que es. Ese es un genio disfuncional mejor. Pero aquí viene lo importante de lo que es nuestra iglesia con relación a la milicia, a lo que hemos sido llamados, enlistados. Hemos sido enlistados en un ejército, hasta el punto que en el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, el demonio sabe que somos sus enemigos. Imagínense el lío en que nos metimos, ¿no? Ya somos enemigos del diablo desde que estamos en el vientre de la mamá. Pero Dios no nos manda desarmados. Todos nacemos en esta vida escogidos por Dios, pero con las armas. Ya, dependiendo si somos obedientes a Dios o no, esas armas serán efectivas para defendernos. Porque si somos desobedientes, pues mal nos irá a ir. Y en peligro estaremos porque el diablo tratará de destruirnos en toda oportunidad que tenga cuando usted está en desobediencia, porque sabe que usted es su enemigo y que si usted se convierte le va a hacer daño y no va a querer que usted se convierta, va a querer mantenerlo en pecado, enredado, para que no sea militante, para que no cumpla con la misión para la cual Dios lo creó. Y la misión para la cual Dios nos creó es para combatir demonios. Esa es nuestra misión. Porque la misión nuestra es cuidar de las almas, asegurarnos que nosotros seamos esos soldados que defienden el pueblo, que defienden las almas, que están enfrentados a estas milicias de las tinieblas, que son miríadas de demonios. ¿Se pueden imaginar cuántos billones de personas han pasado por el mundo? Hoy la población del mundo, que es la más grande que ha habido en toda la historia, son como 8 billones. ¿Y cuántos billones han pasado por la tierra? Incontables. Y piensen, somos 8 billones, más o menos dicen en esta tierra. Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. Pero cada uno de nosotros tiene demonios enemigos. Cada uno. Entonces son miríadas de demonios. Pero
los ángeles de Dios son mucho más numerosos, porque San Juan Evangelista nos explica que una tercera parte de los ángeles cayeron, pero quedaron 2/3 partes en el cielo, mucho más numerosos que los demonios. Por eso no tenemos nada que temer. El único temor que debemos tener es el pecado, porque el pecado nos coloca en manos del diablo y voluntariamente entramos en su territorio. Tan sencillo como esto: si yo estoy en gracia de Dios, aunque no lo vea, estoy en la luz, camino por la luz, le pertenezco a la luz. Si estoy en pecado mortal, estoy en oscuridad, camino por la oscuridad, le pertenezco a la oscuridad y no lo puedo ver. Parece que estuviéramos todos en el mismo lugar, pero no estamos, porque si usted no está en gracia, usted no está en el mismo lugar que está el que está en gracia. Es más, si se mueren juntos, ni se ven, porque no están en el mismo lugar. Y esto es lo importante de entender, que pertenecemos a la luz o a la oscuridad. Y para ser militantes, para ser el ejército de Dios, la condición fundamental es la fidelidad. Yo siempre digo, miren, un esposo fiel no necesita pensar que es fiel, porque lo hace, lo siente, lo vive, es fiel. No tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. ¿Se pueden imaginar si un esposo le llega a la esposa y le dice: no te imaginas el esfuerzo que tengo que hacer para serte fiel? ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Pobre mujer! ¿Sí? Pero el esposo fiel ni siquiera se da cuenta que es fiel, porque es fiel. Y donde quiera que vaya, siempre tiene a su esposa en el corazón, donde esté. Tiene su hogar, su esposa. Es uno con ella. Y no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Ningún esfuerzo. Pues eso es el cristiano que es fiel a Dios. Tiene a Dios siempre en el corazón, donde quiera que vaya tiene a Dios y no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a Dios. Por eso Jesús dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Pero esto no le suena bien a aquel que no es fiel. Ese siempre dice: ay, ¿fácil los mandamientos? No, ¿quién puede ser fiel a los mandamientos? ¿Y cómo va a llamar el yugo de esta vida un yugo liviano, con todo lo que pesa esta vida? Porque no son fieles. Porque como no conocen la fidelidad, todo les duele, todo es difícil. Hay que hacer mucho esfuerzo para obedecer a Dios. Eso es lo mismo que el esposo que le está diciendo a la esposa: ay, ¿cómo me cuesta serte fiel? Sí, eso es lo que oye Dios de nosotros cuando le expresamos que no podemos serle fieles. Cuando, si verdaderamente amamos, si verdaderamente entendemos lo que es la fidelidad a Dios, sabemos que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para serle fieles a Dios. Ningún esfuerzo. Porque el amor no cuesta. El amor es perfecto. Si yo verdaderamente amo, amo y soy fiel. Y entonces la llamada nuestra militante es esa fidelidad, ese amor, para ser efectivos, para ser esos instrumentos efectivos de Dios que Dios puede utilizar en todo momento. Porque dense en cuenta, el Señor nos utiliza ahí donde estamos todo el tiempo, en la esquina parados, en la casa durmiendo, en el comedor comiendo, en el trabajo trabajando, donde estemos Dios nos está utilizando. Y no es porque estemos hablando de Dios en todas las esquinas como lo hacen las sectas. No, es porque nosotros llevamos el tesoro de Dios en nosotros. Ustedes tienen un ejemplo muy grande que todos lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, y es lo que sucede después de Pentecostés. Antes de Pentecostés, los apóstoles estaban encerrados bajo llave de miedo de los judíos.
Y Jesús resucitó y 40 días estuvo entre ellos. Y nadie fue capaz de ir a contarle a nadie de que Jesús había resucitado, porque todavía no tenían el Espíritu Santo y no tenían la fuerza de morir por su Maestro. Cuando llega el Espíritu Santo y llega toda esa fuerza, los apóstoles todos los días se iban para el templo a predicar, allá donde estaban los que habían crucificado al Señor. Y ahora los que tenían miedo eran los judíos de los apóstoles, porque no entendían de dónde sacaban semejante fuerza, semejante sabiduría, semejantes dones. Ustedes se pueden imaginar el susto que tenían. Se les escondían y trataron de castigarlos, trataron de hacer cosas, pero no podían. Pero entonces hay algo muy curioso que pasa, y es que cuando los apóstoles caminaban por las calles de Jerusalén hacia el templo, ya la gente ni siquiera se preocupaba de pedirles que les impusiera manos a los enfermos. Simplemente los sentaban en la calle por donde sabían que iban a pasar los apóstoles. Y al pasar se sanaba la gente. Se liberaban los posesos, se limpiaban los leprosos, caminaban los paralíticos, con solo ellos pasar. Porque Dios desde ellos estaba haciendo maravillas, porque llevaban el tesoro, estaban llenos de Dios. Y eso somos nosotros hoy. Dios nos usa en esa forma. La gran mayoría de las maravillas que Dios hace desde nosotros cuando somos fieles, no las vamos a ver en este mundo y nadie nos las va a contar. Esas van a suceder al frente del tribunal de Jesús el día que comparezcamos ante Él. Es cuando vamos a ver todo lo que Dios hizo a través de nosotros mientras fuimos fieles. Ese es el tesoro que nos llevamos. Y eso es lo que debemos tener claro, de que Dios actúa a través de nosotros. Todo el tiempo, en todo momento. A veces, miren, una oportunidad, estaba yo en una ciudad en el norte de Irlanda. Hace muchos años todavía estaban los conflictos entre los protestantes y los católicos, se estaban matando entre ellos. Iba caminando con una señora que me llevó a una iglesia, ya a una misión, y llegué a una esquina, era ya de noche, y había un balcón así al frente mío, y tenía la luz prendida. Y el Señor me hizo sentir que ahí en ese balcón había una familia orando. Y continuamos, y nos fuimos a la iglesia, y di mis charlas en la iglesia y salí tarde, casi a medianoche. Y cuando volvíamos, un policía nos desvió y nos mandó por otra calle porque horas antes habían volado un automóvil con unas personas católicas y las habían matado, así al lado. Pero unos que venían atrás no les explotó la bomba, porque le pusieron bombas a varios carros. Entonces, al otro día me di cuenta que esa familia que estaba orando en ese balcón fue la que salvó esos que no lograron matar los protestantes. Y eran ellos, porque así me lo mostró el Señor. Y esa gente que estaba orando ahí, no estaba orando, no sabía que ese crimen iba a ocurrir en la esquina de la casa de ellos, sino que esa oración Dios la usó. Y así es como lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor lo hace así. Usted está rezando su rosario por allá solito en la casa y el Señor lo está usando ese rosario. Usted está de rodillas pidiendo lo que está pidiendo y el Señor está usando esas mismas rodillas que le están pidiendo lo que están pidiendo para otras intenciones también. Y eso somos nosotros, instrumentos de reparación. Instrumentos que Dios usa para rescatar almas, para detener el mal, para darle la oportunidad a otras personas que se salven de grandes peligros. Y todo esto ocurre en el silencio de nuestra vida, sin que sepamos. Pero lo importante no es saber, lo importante es entender quiénes somos y cuál es nuestra misión. Porque en el silencio de esa vida nuestra es donde ocurren los más grandes milagros.
y donde ocurre el don más grande de Dios para la humanidad. Y eso debe estar claro entre nosotros. Voy a terminar con una lectura de la epístola a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 15. Triunfo y supremacía de Cristo. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados, por el cual la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes y le pido al Señor que tenga misericordia de todos nosotros y que sobre todo nos dé la gracia de serle fieles a la iglesia que Él nos llamó como militantes, para que seamos verdaderos guerreros de la iglesia y que siembre en nuestro corazón la verdadera sed de las almas, para que nosotros con sinceridad deseemos donde estemos de que todos nos salvemos. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón, porque si tenemos eso en nuestro corazón, el Señor nos va a usar en todo momento, porque ese deseo de la salvación de las almas es el fuego por medio del cual el Señor enciende por donde pasamos ese incendio que lleva las almas al amor de Dios. Amén. Amén.